Ajá, ayer nos quedamos, terminamos lo último de isometrías orientables. Entonces, bueno, hoy nos toca platicar un poco de del el caso no orientable, que pues va a ser algo rápido, espero. Y bueno, básicamente las isometrías no orientables pues van a ser traslaciones espejo hiperbólicas, ¿no? Entonces, bueno, primero, lo primero que vamos a hacer pues, es probar este teorema, que es cuál es la expresión, digamos, analítica de la expresión algebraica de una isometría no orientable, ¿no? Entonces ajá, ¿no? Entonces, bueno, las isometrías no orientables de H2 son de la forma M de Z. Vamos a ponerle M gorro para que no se confunda con que sea transformación de Möbius. Si tiene una M gorro, quiere decir que es isometría no orientable, ¿no? M gorro menos AZ más B entre menos CZ más D, donde A, B, C y D son números reales y AD menos BC es mayor que cero, ¿no? Entonces, bueno, pues es casi lo mismo que una transformación de Möbius, solamente que, bueno, aquí me faltó esto, con los conjugados, ¿no? Solamente que con Z conjugado y con A y C con este signo distinto, ¿no? Va, entonces vamos a probar esta, este teorema. Eh, bueno, consideremos bueno, primero vamos a ver que estas expresiones son isometrías no orientables y, y bueno, a ver, la transformación, ahí, la transformación M es gorro, ¿no? La transformación M gorro de Z, vamos a ponerlo así nada más, ¿no? M gorro. Es una composición, ¿de quién? Es una composición de, bueno, pues primero aplicar R y R, por así decirlo, con M, ¿no? ¿Dónde? Ahorita voy a decir quiénes son esas transformaciones. Donde pues
la reflexión sobre IR, ¿no? Es a cada complejo lo va a mandar a menos Z conjugado. Entonces, esto yo ya les había comentado que esto de aquí es la reflexión sobre el eje imaginario. Esta transformación que a cada Z lo manda a menos Z conjugado es una reflexión sobre el eje imaginario. Pues es una isometría de H2. Y la M, pues la M, ¿quién va a ser? Va a ser pues, la de Möbius, o sea, la transformación de Möbius asociada a estos coeficientes con este determinante positivo, ¿no? Y M de Z pues, es igual a Z más B entre CZ más D, ¿no? Entonces, bueno, pues esta composición de dos, de estas dos, esta es una reflexión, esta es una de Möbius, es una isometría que es no orientable, pues porque esta es composición de dos reflexiones y esta es una reflexión, ¿no? Entonces, ajá, la transformación es una composición, ajá, donde la transformación M gorro, esta cosa de aquí, es una composición de esta y esta, lo cual implica que M gorro es no orientable. Bueno, entonces ya tenemos que las expresiones de esta forma son isometrías no orientables, ¿no? O sea, las transformaciones de M gorro de Z, donde a cada Z lo mandas a menos A Z conjugado más B entre menos E Z conjugado más D, esas cosas son isometrías no orientables, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos que cualquier isometría no orientable es de esa forma, ¿no? O sea, ahorita estamos diciendo que todas las que son de esa forma son isometrías no orientables, ¿no? Lo que faltaría sería argumentar por qué cualquier isometría no orientable tiene forzosamente esa expresión. Bueno, ¿qué pasa si, bueno, ok, entonces, por otro lado, si M gorro es una isometría no orientable, pues entonces, ¿qué va a pasar con esta composición? Entonces, pues, aplicar M gorro compuesto con la reflexión, con esta reflexión de la que hablé aquí, esta. ¿Esto qué va a hacer? Si este es no orientable y lo compongo con una reflexión, eso me va a dar una isometría orientable, ¿no? Porque si este es no orientable, quiere decir que es composición de tres reflexiones o es una sola reflexión. Si yo le agrego una reflexión más, pues me va a quedar una cantidad par de reflexiones y pues por lo tanto, esta cosa es una isometría orientable, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a ver, lo primero que hice fue ver que las expresiones de esta forma son no orientables, ¿no? Eso es lo que está aquí primero. Y ahorita lo que estoy diciendo es voy a tomar una no orientable arbitraria y voy a ver que tiene a fuerzas esta expresión de aquí, ¿no? La tomo una isometría no orientable, la compongo con la reflexión esta de aquí. Entonces, esta, al ser no orientable, es una composición de una cantidad impar de reflexiones, ya sea una o tres. Y cuando la compongo con esta, pues me queda una composición de una cantidad par de reflexiones y pues por lo tanto me queda una isometría orientable, ¿no? Pero si es una isometría orientable esta cosa, pues eso quiere decir que es de Möbius. O sea, este de aquí quiere decir que esta cosa es de Möbius, ¿no? Y además es de Möbius
Siguiente página. Entonces, pues por lo tanto, M gorro compuesto con R y R aplicado a Z, ¿no? Digamos, pues esto va a ser una transformación de Möbius de la forma Z más B entre CZ más D, donde A, B y C son números reales, A, B, C y D son números reales y el determinante de la matriz es positivo, ¿no? Ok, ¿eso qué quiere decir ahora? Que si yo me fijo en esta composición M gorro de R compuesto con R y R y lo vuelvo a componer con él mismo, con R y R, pues ¿qué va a pasar? O sea que primero, digamos, si yo a Z le aplico estas tres transformaciones seguidas a Z, pues entonces esta es esta transformación de Möbius y esta de aquí lo que hace es que le va a cambiar el signo a Z y además lo va a volver conjugado, ¿no? Entonces esto es lo mismo que menos AZ conjugado más B entre menos CZ conjugado más D. Pero por otro lado, pues como estas dos son reflexiones y compuestas consigo mismas se matan entre sí, o sea, bueno, se cancelan, las dos compuestas consigo mismas son su propia inversa y entonces te da la identidad, la composición de esta reflexión consigo misma, de esta con esta. Pues esto también es lo mismo que M gorro de Z, ¿no? Entonces, pues ya, por lo tanto, pues ya terminamos, ¿no? La prueba del teorema, ¿no? Por lo tanto, las isometrías no orientables son todas de la forma M gorro de Z igual a menos A Z conjugado más B entre menos C Z conjugado más D, ¿no? Ok. Bueno, entonces, pues fue sencillo, ¿no? Fue sencillo ver que cómo van a ser las transformaciones, ¿no? De las isometrías no orientables, pues van a ser casi transformaciones de Möbius, ¿no? Salvo por esta cuestión de que aparece aquí Z conjugado. Salvo eso, van a ser transformaciones de Möbius también. Bueno, ¿qué sigue? A ver, déjame ver qué sigue. Según yo ya seguiría lo de la traslación espejo. Ujú. Sí, sí. Ok, entonces, bueno, vamos a definir una traslación espejo y después vamos a ver que estas expresiones de aquí pues son traslaciones, o son reflexiones o son traslaciones espejo, ¿no? O son inversiones circulares o son traslaciones espejo. Que de hecho la reflexión se considera como un caso particular de la traslación espejo, ¿no? Donde, si se acuerdan, bueno, la traslación espejo es composición de una traslación con una reflexión. Entonces, pues si la traslación es trivial, las reflexiones se pueden ver como casos particulares de las traslaciones espejo, ¿no? Entonces, bueno, traslación espejo hiperbólica. Definición. Entonces, pues una traslación espejo
Va a ser una composición de 3 reflexiones, donde las primeras 2 sean sobre geodésicas ultraparalelas y la tercera sea la perpendicular común a ellas, ¿no? Entonces, ajá, una traslación espejo hiperbólica es una composición de tres reflexiones, digamos, vamos a decir R gamma 1 compuesto con R gamma 2 compuesto con R gamma ortogonal, donde pues gamma 1 y gamma 2 son ultraparalelas y gamma ortogonal es la perpendicular común, es su perpendicular común. Ok, entonces bueno, es parecido, ¿no? A lo que habíamos dicho en el caso euclidiano. Pues tenemos que una traslación a espejo es pues que una traslación seguida de una reflexión sobre una recta que sea paralela al eje de traslación. En este caso, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos una traslación que va a ser la composición de las 2 reflexiones sobre geodésicas ultraparalelas y luego hay que reflejar sobre el eje de reflexión, que pues, es justamente la geodésica que acaba siendo ortogonal a las 2, ¿no? Ajá. Eh, ujú. Va, entonces, a ver, déjenme, vamos por el dibujo correspondiente. Ujú. Entonces, este es un caso, ¿no? Pues creo que otra vez no me van a caber los dos aquí, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo así. Lo que pasa aquí es que, bueno, pues tengo gamma 1 y gamma 2. Estas que están punteadas son las ultraparalelas. Esta morada es la perpendicular común. Entonces estoy reflejando sobre gamma 1, gamma 2 y luego sobre la ortogonal, ¿no? Aquí lo que está pasando es, pues que ya que primero estoy trasladando, pues digamos, como ya sabemos, las curvas invariantes de la traslación que generan gamma 1 y gamma 2 son curvas equidistantes a la perpendicular común, que esas son circunferencias que pasan por los puntos al infinito de la perpendicular común, que son estos puntos de aquí. Entonces, cuando yo traslado, digamos, pues no sé si estoy parado en este punto, luego voy a dar a este punto, y luego al reflejar sobre la perpendicular común, que pues, es una inversión circular, pues digamos, voy a ir a dar a otra curva de estas, ¿no? Pero el otro lado, del otro lado de la perpendicular común, no sé, pues, por ejemplo, a esta, ¿no? Bueno, más bien sería como por aquí, ¿no? No sé, un punto así. Entonces, bueno, es básicamente la misma idea, ¿no? Te deslizas en la dirección del eje de traslación, que en este caso es la perpendicular común, y luego reflejas sobre él y pues caes en otra de las curvas invariantes de la traslación, pero que viven adentro, o bueno, viven del otro lado
de la, de la perpendicular común sobre la que está reflejando al final, ¿no? Entonces, bueno, son más o menos la misma idea, solamente que pues, es una versión hiperbólica, ¿no? De la isometría que ya conocemos. Y bueno, aquí voy a poner el comentario que las reflexiones son casos particulares de las traslaciones espejo, donde la traslación es trivial, ¿no? Cuando la traslación sea trivial, pues entonces una traslación espejo pues solo va a ser una reflexión. Un caso particular de una traslación espejo donde la traslación es trivial, ¿no? Ahí. ¿Qué está pasando? Ah, ajá. Bueno, a ver, voy por el otro dibujo, que es el caso donde la perpendicular común, pues es una recta, ¿no? Y bueno, este es el otro caso, ¿no? Otra vez tenemos dos geodésicas ultraparalelas, que son gamma uno y gamma 2. La perpendicular común, pues es esta recta ortogonal al eje real que pasa por el centro de las dos circunferencias. Entonces, primero la traslación que generan gamma uno y gamma 2 te mueve sobre curvas equidistantes a la perpendicular común, que ya sabemos que son rectas que pasan por este punto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues primero, digamos, estás en una de estas rectas, la traslación te manda a otro punto de la misma recta, y luego la reflexión sobre este eje de aquí, pues te manda a otro punto que vive en otra de estas curvas equidistantes, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Trasladas en la dirección del eje ortogonal y luego pues, refleja sobre el eje ortogonal a las geodésicas que generan la traslación original. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, pondré aquí como una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que sean, por ejemplo, los puntos fijos de esta isometría? ¿Tendrá puntos fijos? El centro es fijo, ¿no? Ajá, el centro de la, pues sí, el centro de la, de las circunferencias, o sea, si es un punto fijo. Y empieza a ser empieza a ser chistoso porque pues ese punto no es un punto del semiplano, pero hemos estado viendo que, pues aunque no es un punto, aunque esos puntos del eje real y el infinito no son puntos del semiplano, juegan un papel, ¿no? Juegan un papel dentro del modelo. Entonces, pues es pues un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el plano euclidiano, pues si no había puntos fijos en el plano euclidiano, pues ya no los consideramos, ¿no? Y en este caso, pues en H2 no hay puntos fijos. Pero este punto de aquí sí es un punto fijo de esa cosa y pues bueno, vamos a decirlo así. Em, la traslación espejo. Y bueno, otro punto fijo que tampoco vive en el semiplano, pues sería el infinito, ¿no? Por el que pasa esta recta de aquí.
Eso mismo pasaba acá, ¿no? O sea, estos dos puntos en esta traslación espejo, pues se quedan fijos bajo las tres reflexiones, ¿no? O sea, porque la reflexión sobre gamma 1 te manda a este punto en este de aquí, y luego la reflexión sobre gamma 2 te lo regresa, y luego la reflexión sobre la última geodésica, como es un punto de la geodésica, ya te lo deja fijo. Entonces, en este caso, pues sí podemos decir que los puntos fijos son los puntos al infinito de la perpendicular común, aunque no son puntos de H2, ¿no? Ajá, bueno, los puntos fijos de una traslación espejo son los puntos al infinito de la perpendicular común, ¿no? Entonces, de gamma ortogonal, aunque no son puntos de H2, ¿no? Bueno, y tiene curvas invariantes esta cosa. Esto de isometría tiene curvas invariantes. ¿Ustedes qué opinan? La geodésica ortogonal es invariante. Ajá. Entonces, gamma, esta cosa es la única curva invariante. Y bueno, pues es más o menos lo mismo que pasaba en el caso euclidiano, ¿no? El eje de, ajá, la recta sobre la que reflejabas en el caso euclidiano, de la traslación espejo euclidiana, era la única curva invariante, ¿no? Todo lo demás no era invariante. Todo lo demás sí se movía. Bien. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que ver es que las transformaciones de la forma que vimos hace rato, estas transformaciones son todas traslaciones espejo, ¿no? Y con eso ya rematamos rematamos el capítulo. Entonces, a ver, nada más, déjenme ver cuál es lo que falta. Ah, ok. Ok, ajá. Bueno, primero, si lema, si M gorro es una isometría no orientable, entonces tiene, tiene dos puntos fijos en A. Tiene dos puntos fijos en, pues justamente este conjunto de aquí, ¿no? Digamos, en el conjunto de puntos al infinito del semiplano, ahí tiene dos puntos fijos esa cosa. Bien. Entonces, bueno, para probar lo que les dije de que cualquier isometría no orientable es una traslación espejo, vamos a tener que primero probar esto. Ok, entonces, eh, vamos a decir si X es un número real, ¿no? Tal que M gorro de X es igual a X, pues entonces, ¿esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que ¿qué? Que x es igual a menos ax conjugado. Aquí tendrá que poner x conjugado, ¿no? Pero como x es un número real, pues yo puedo no ponerlo. Bueno, más bien, el conjugado de un número real pues es el mismo, ¿no? No le hacen nada. O sea, bueno, a ver si vamos a ponerlo, ¿no? Para que no confunda. Ax más b entre menos cx conjugado más d, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo mismo que, esto implica que x por menos cx más d es igual a menos ax más b, ¿no? O sea, sí, yo estoy tomando un número real que sea fijo bajo la transformación m gorrito, ¿no? La isometría que yo digo que no es orientable. Que ya sabemos que es de esta forma donde a, B, C y D son números reales y A por D menos B por C es positivo, ¿no? Eso ya lo estoy asumiendo. Va, entonces, el punto fijo, si yo digo que un número real es un punto fijo, eso quiere decir que x es igual a esto que está aquí y como es un número real, pues el conjugado de x se queda igual, ¿no? Entonces esto me va a dar un polinomio de segundo grado dado por esta igualdad de aquí, que eso quiere decir que, a ver si no me equivoco, tengo menos cx cuadrada más dx más ax menos b igual a 0, ¿no? Entonces, ajá, menos cx cuadrada más d más a por x menos b es igual a 0. A ver si hice bien mi despeje. Creo que sí, ¿no? Ujú. A ver, sí, según yo sí lo hice bien. Ujú. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si, bueno, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Pues están dadas por es un polinomio con coeficientes reales, ¿no? Entonces está dado por esta famosa fórmula general, ¿no? Las soluciones, la chicharronera, las soluciones son, pues como x1 es igual a qué. X1 es menos d menos a más menos la raíz de, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? X1 es más aquí, más la raíz de d más a al cuadrado menos 4 por c por menos c cuadrada por menos b sobre menos 2c cuadrada. ¿De ahí por qué puse c cuadrada? Estoy mal, ¿no? Nada más c. O sea, lo que se le va al cuadrado es la x. Ajá. Ok, algo extraño. Bueno, no importa. Ok. En fin, esa es una de las soluciones. Y la otra, pues es lo mismo, solamente que con un menos aquí, ¿no? Entonces es que tengo menos d menos a menos la raíz de d más a cuadrada menos 4 por menos c por menos b sobre menos 2c. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que digamos me va a dar la prueba de este lema?
pues que esta raíz exista, ¿no? Si esta raíz existe dentro de los reales, ¿no? Si no me salgo a los complejos, si esta raíz existe dentro de los números reales, pues entonces sí, efectivamente este polinomio tiene dos raíces reales y estaría terminando el caso en el que pues los dos puntos fijos vivan en R, ¿no? Faltaría ver cuándo el punto fijo de la no orientable es el infinito, pero ahorita estoy suponiendo que los dos puntos fijos van a ser los reales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo puedo argumentar que esas dos raíces sí existen dentro de los números reales? ¿Qué tendría que decir? Bueno, a ver, aquí creo que tengo que quitarle el signo menos a esos de ahí para... Bueno, entonces aquí tengo menos d menos a más la raíz de d más a al cuadrado menos 4c cb, ¿no? Vamos a dejarlo así, sobre menos 2c. Y aquí lo mismo, ¿no? Menos d menos a más la raíz de d más a al cuadrado menos 4cb sobre menos 2c, ¿no? Entonces, bueno, si yo logro ver que lo que está aquí adentro de la raíz es positivo, entonces sí ya tengo dos raíces distintas, ¿no? Pero yo tengo que poder argumentar que esto de aquí es positivo. Ahora, por qué esto que está aquí adentro es positivo? ¿De dónde va a venir esa condición? Que lo que esté, ¿cómo se llama eso? El discriminante, ¿no? Cómo voy a poder ver que eso sea positivo? Va, a ver, vamos a escribirlo aquí abajo, ¿no? Entonces tengo a más d al cuadrado menos 4cb, esto es igual a ¿qué? Pues esto es igual a cuadrada más 2ab más más d cuadrada menos 4cb, ¿no? Ahí en 2AB es 2AD, ¿no? Sí, sí, perdón. 2ad. Ajá. Entonces, bueno, esto es igual a que a cuadrada más b cuadrada más 2ad, ajá, menos 4cb. Ujú. Ok, y bueno, pues aquí en esta expresión, esto que está aquí, esto es positivo, ¿no? Pues porque son los reales elevados al cuadrado, esto es positivo. Si yo pudiera argumentar que esto de aquí también es positivo, pues estaría bien, ¿no? A ver, lo voy a reescribir acá adelante. Entonces, me va a quedar así de esta forma. A ver, entonces, esto es igual a que a cuadrada más d cuadrada menos 2ad más 4ad menos 4bc. O sea, esto que está acá atrás, esto, yo digo que es igual a esto que está aquí. ¿Por qué? Pues porque si yo
aquí es 2AD menos 4CB. Ajá, o sea, si yo a este 4 le quito 2AD, pues me va a quedar lo mismo que está acá atrás, ¿no? O sea, nada más, digamos, estoy reescribiéndolo de forma que, o sea, estoy poniendo 4AD menos 2AD, ¿no? Desde aquí adelante. O sea, 4AD menos 2AD lo estoy poniendo de esa forma. Y esto, pues, por un lado es A menos B al cuadrado. Todo esto es A menos B, A menos D, perdón. Menos D al cuadrado. Y todo lo que está acá es 4 por AD menos BC. Esto pues, es un real al cuadrado, es positivo, y esto es positivo porque estoy suponiendo que la transformación, esta cosa, es una isometría no orientable, y en ese caso el determinante AD menos BC es positivo, ¿no? Entonces, esto es forzosamente positivo, y pues por lo tanto, el polinomio tiene dos soluciones en R, ¿no? Y pues por lo tanto, M, en ese caso, tiene, bueno, M gorro, tiene dos puntos fijos en R. Ok. ¿Qué tiene que pasar para que uno de los puntos fijos sea el infinito? ¿Ustedes qué creen que tenga que pasar? X tiene que ser igual a D entre C. X tiene que ser D entre C, dices. Ujú. Ujú. Pero ahí lo que estaría pasando es que D entre C, o sea, M gorro evaluado en D entre C te va a dar infinito, ¿no? O sea, ahí el infinito no sería un punto fijo. ¿Sí? Ah, sí. Perdón. Bueno, lo que pasaba con el caso de Möbius era que cuando la C era cero, o sea, ¿qué pasa si C es cero, si este coeficiente es cero? Pues el polinomio es de grado 1, ¿no? Y solo tiene una raíz real. Y en ese caso, cuando la C es cero, es cuando, o sea, si la C es cero, a ver, vamos a escribirle eso, ¿no? Si C es cero, o sea, todo esto que estoy haciendo aquí, pues lo estoy suponiendo que C es distinto de cero, pues para que el polinomio sea de grado 2 y entonces yo puedo aplicar la chicharronera, ¿no? Si el coeficiente C es cero, si C es cero, pues entonces M de X, pues es igual a qué, bueno, más bien, si C es cero, pues entonces el punto fijo de la transformación, entonces va a quedar X es igual a menos AX entre D más B entre D, ¿no? Esta cosa solamente va a tener un punto fijo real que va a ser, pues no sé, no sé quién sea, ¿no? Pero es este de aquí solo tiene una solución en R, solución en R, y pues en ese caso M gorro de infinito va a ser infinito, ¿no? O sea, el otro punto fijo va a ser el infinito. Entonces, más o menos lo mismo que pasaba en el caso de Möbius, ¿no? Cuando este es cero, cuando el coeficiente C es cero, entonces la transformación tenía como punto fijo al infinito y algún otro número por ahí, ¿no? En este caso, pues el infinito va a ser un punto fijo, y aquí la raíz, bueno, la solución de esta cosa de aquí, pues va a ser un número real, ¿no? Porque va a estar dado en términos de los coeficientes que son reales, estos de aquí, ¿no?
Ok, entonces, bueno, ahí están los dos casos, ¿no? Ya tengo que cualquier isometría no orientable tiene dos puntos fijos en el eje real, unión el infinito. Luego, ya finalmente, para terminar la clasificación de isometrías, teorema cualquier isometría orientable es no orientable es una traslación espejo. Ok. Demostración. Ok, entonces, a ver, sabemos, bueno, a ver, si M es no orientable, M gorro es no orientable, es isometría no orientable. No orientable. Entonces, por el lema anterior, tiene dos puntos fijos en R unión infinito. Entonces, ajá, llamémoslos, vamos a poner si sean Z1 y Z2, ¿no? Z1 y Z2, esos dos puntos fijos. Ahora, dados esos dos puntos fijos, bueno, dados esos dos puntos en R unión infinito, siempre va a existir una geodésica que los tenga como puntos al infinito, ¿no? O sea, esto pues, creo que no es difícil de convencerlos de eso, ¿no? O sea, yo estoy en el semiplano, me tomo dos puntos, por ejemplo, en el eje real, pues va a haber una única geodésica que los va a tener como puntos al infinito. No pueden haber dos geodésicas que tengan esos mismos dos puntos al infinito, ¿no? Esto no puede pasar. Y si uno de los puntos es el infinito, oye, si uno de los puntos es el infinito, o sea, si digamos, si uno de los puntos fijos es un número real y el otro es el infinito, pues entonces la única geodésica que va a tenerlos a ellos dos como puntos al infinito, pues va a ser una recta ortogonal que pase por ese punto fijo que sea un número real, ¿no? Entonces, bueno, esto, digo, pues creo que no lo había comentado antes, pero pues creo que no es difícil de ver, ¿no? Si tengo dos puntos en R unión infinito distintos, hay una única geodésica que los tiene como puntos fijos, ¿no? Como puntos fijos, como puntos al infinito. Entonces, sea gamma ortogonal la única geodésica que tiene a Z1 y Z2 como puntos al infinito.
Ok, ajá. Ajá, y bueno, y notemos que si yo aplico la isometría no orientable M gorro y después la compongo de la reflexión con esa... Ay, no, pero aquí no es F, esto es M gorro. Si le puse M gorro. Sí. Si yo me fijo en la isometría no orientable de la que estoy partiendo por hipótesis y la compongo con la reflexión sobre esta geodésica que tiene estos dos como puntos al infinito, pues entonces esto de aquí me va a dar una isometría orientable, ¿no? Porque es una composición de 2 o 4 reflexiones. Ujú. Pues esta cosa es de Möbius, ¿no? Es una isometría orientable que es de Möbius. Ujú. Y además es una isometría orientable que tiene 2 puntos fijos en el eje real unión el infinito, ¿no? Pues esta cosa, porque esta cosa, M gorro, tenía estos dos como puntos fijos y esta al ser una inversión circular sobre estos dos, bueno, sobre una circunferencia que pasa por estos 2 puntos, también la tiene como puntos fijos, ¿no? Entonces, a esta cosa vamos a llamarle M, ¿no? A esta cosa de acá. M. Notemos que M igual a esa composición es una isometría orientable y tiene 2 puntos fijos. Tiene a Z1 y Z2. Vamos a decirlo así. Notemos que y M de Z1 es igual a Z1 y M de Z2 es igual a Z2. Entonces, a ver, de las isometrías orientables que conocemos, ¿cuáles tienen como puntos fijos dos que vivan en R unión el infinito? O sea, M forzosamente tiene que ser ¿qué tipo de isometría? Pues en el caso, por ejemplo, de las rotaciones, los puntos fijos eran puntos del semiplano, ¿no? Porque eran los puntos sobre los que yo voy a girar. Pues era un punto que vivía en el semiplano y su conjugado que vivía fuera del semiplano. En el caso de las rotaciones límite, los puntos fijos era un solo punto fijo, porque era una transformación de Möbius parabólica y vivía en el eje real unión al infinito. Y en el caso de la traslación, en ese caso sí tenía 2 puntos fijos sobre el eje real unión al infinito, ¿no? Entonces, de la clasificación de isometrías orientables, M tiene que ser una traslación. Es una traslación. M es una traslación y además como Z1 y Z2 son puntos fijos de esa traslación, pues es una traslación donde el eje de traslación es justamente esta geodésica de aquí, ¿no? Con eje de traslación gamma ortogonal. Entonces, pues por lo tanto, M compuesto con la reflexión sobre gamma ortogonal, esto es igual a ¿qué? A la reflexión sobre gamma ortogonal compuesto con la reflexión sobre gamma ortogonal compuesto con M gorro, y esto es igual a M barra, más bien, es una traslación espejo.
O sea, esta m barra de la que partí es igual a una traslación compuesta con una reflexión sobre el eje de traslación, ¿no? Por lo tanto, es una traslación espejo. Y bueno, pues ya, digamos que con esto ya tenemos terminado la parte de isometrías del semiplano superior. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? No, bueno. Ok, bueno, ya son casi las 8. Yo todavía tenía pensado ver después de esto la fórmula de la distancia. Pues lo podemos ver mañana. Y así rápido. Y bueno, lo que haría el día de mañana, además de eso, sería ver cómo se traducen todos los objetos del semiplano al disco unitario. Y ya pues con eso ya terminaríamos ahora sí, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, como ya les comenté, vamos a quitar los ejercicios que involucren isometrías del disco. No sé cuántos sean, creo que no son muchos, pero bueno, pues vamos a quitar esos porque no vamos a ver, bueno, no vamos a alcanzar a llegar a ver cómo son las isometrías del disco, que también son transformaciones de Möbius, las orientables, y bueno, o sea, no es muy distinto, ¿no? De lo que se hizo aquí, pero bueno, pues ya estamos esta es la última semana de clases, pues ya lo vamos a dejar aquí. Entonces, bueno, mañana yo creo que voy a hacer rápido lo de la distancia, la fórmula de la distancia. Tratados 2 puntos en el semiplano, cómo calculo la distancia entre ellos. Ya, digamos, tratando de evitar el cálculo de las integrales de longitud hiperbólica. Y vamos a aplicar una transformación de Möbius que me va a llevar el semiplano en el disco y con eso voy a llevarme todos los objetos, ¿no? Las geodésicas, los horociclos, las curvas equidistantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, pues mañana nos vemos ya para terminar